Vamos a ir a la palabra, vamos a ir a Romanos 10. Dentro de la serie que dimos de Romanos, no tocamos Romanos 9, 10 y 11, y probablemente la demos más adelante en el año, donde podamos ir con calma sobre esos capítulos. Pero quiero dar un pasaje, quiero que hablemos de él, en Romanos 10, versículo 14 al 17. Romanos 10, versículo 14 al 17. Así que si podemos estar en comunión adentro y podemos aquietarnos, podemos estar en comunión donde quiera que ustedes estén, busquen la palabra del Señor y vamos a internalizar lo que dice este pasaje. Mucha gente viene a la iglesia y escucha, pero no internaliza lo que estamos leyendo. No lo aplica a su vida. Y ahí que está el problema, porque a veces venimos como que mirando hacia lo lejos, mirando allá hacia el pastor, pero la palabra de Dios es la que ministra nuestro corazón, es la que ministra nuestras vidas, y queremos leerla con el respeto que merece, porque la palabra de Dios es viva. Dice así la palabra, Romanos 10, 14. ¿Lo tienen, hermano? Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosa es la llegada de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Pero no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe proviene del oír, y el oír proviene de la palabra de Dios. La fe proviene del oír, y el oír proviene de la palabra de Dios. Amén, hermano. ¿Puede decir esa última frase conmigo? La fe proviene del oír, y el oír proviene de la palabra de Dios. Yo quiero hablar en esta mañana acerca de la conversión saludable de un creyente. La verdadera conversión, la conversión saludable. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia, reconociendo que tú estás aquí, reconociendo que la iglesia es el cuerpo visible de Jesús aquí en la tierra. Padre, no nos merecemos tu presencia, pero tú has depositado tu gloria en personas como nosotros, en barrios como nosotros. Somos simplemente vasijas donde tu presencia es depositada, pero también donde somos instrumentos para que otros beban de lo que tú has puesto en nosotros. Señor, ayúdanos a escuchar, ayúdanos a reaccionar y responder a la palabra con el corazón correcto. Ayúdanos, Dios mío, a ser transformados con tu presencia en medio de nuestras vidas. Padre, yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. La conversión saludable del creyente. Vivimos en un tiempo donde le llamamos conversión o cristianismo a muchas cosas que no lo son. Le llamamos conversión a personas que simplemente confiesan de boca para afuera que tienen una relación con Dios. Le llamamos conversión a alguien que dice yo creo en Dios, o yo tengo a Papito Dios en el corazón, o yo tengo el más que manda en mi corazón, como dice uno por ahí. Hay gente que ha comercializado el nombre de Dios. El nombre de Dios vende. Por eso es que muchos artistas seculares ahora también cantan a nivel secular, pero también le cantan a Dios. Y a ellos cristianos también van y promocionan y promueven artistas seculares simplemente porque sacó una canción cristiana. Pero ese cristianismo, eso no es cristianismo. La Biblia nos enseña lo que sucede en una iglesia, en un cristiano, cuando cree. La Biblia nos enseña continuamente lo que define a un creyente.
Y yo quiero hablar de lo que sucede en una vida cristiana saludable, una conversión saludable. Para mí esto es importante porque la palabra lo enseña. Y como la palabra lo enseña, para cada uno de nosotros es importante. La Biblia nos dice que el mejor evangelio, las buenas nuevas de Jesús, tienen que ser anunciado y proclamado a todo el mundo. Pablo estaba enseñándole a la carta a los romanos y estaba enseñando a los judíos que vivían en Israel, que se habían convertido al Señor, hablando acerca de los otros judíos que todavía no habían creído que Jesús era el Mesías, que no habían recibido las buenas nuevas de salvación. Les estaba enseñando este proceso en el que el evangelio es proclamado. Este proceso tiene que darse en cada uno de nosotros. Y yo voy a ir como que a la inversa, desde lo más general hasta lo más específico, si Dios me lo permite. La razón de la iglesia es proclamar el evangelio de Jesús. La razón de la iglesia es que hemos sido enviados así como Jesús. Hermano, esta semana usted sabía que hasta H-Móvil y el Banco Popular se cayeron un tiempo, y hubo mucha gente que tuvo dificultad de entrar a buscar su cuenta, porque todo el mundo estaba entrando a la vez. A veces habían llegado a $600, a $600 del incentivo, y todo el mundo estaba desesperado a ver si habían recibido la noticia y habían recibido ¿verdad? Ese pago que mucha gente está esperando por diferentes cosas, algunos por necesidad, otros simplemente por dinero. Pero la realidad es que, fíjense lo que hace cuando la gente está esperando y cuando la gente sabe que una noticia va a llegar en camino, la gente se pone a la expectativa, la gente actúa de una manera de acuerdo a lo que cree que va a recibir. Cuando nosotros entendemos que hemos sido enviados y que tenemos un propósito, hay una noticia aún más grande que esa, que nosotros estamos a la expectativa. Cuando la iglesia entiende que ha sido enviada, la iglesia está a la expectativa de que Dios se mueva. Cuando la iglesia proclama el evangelio de Dios es porque tiene un propósito. Estamos a la expectativa de que Dios obre en la vida de aquellos que están escuchando el mensaje. Usted dice, pastor, pero es que yo vengo domingo tras domingo y no cambio de manera de hablar. Yo vengo domingo tras domingo y no cambio mi manera de ser. Yo tengo muchas actitudes, tengo vicios, tengo cosas. Y usted dirá, pastor, pero es que yo no cambio. Hermano, venga con fe, venga creyendo cada día, porque la palabra de Dios no retorna atrás vacía. La palabra nos enseña que la manera en que las personas se acercan al Señor, que invocan al Señor, que adoran al Señor, es por personas que han sido enviados y que han entendido su propósito. Jesús lo entendió. En Lucas 4, 40 al 44 dice la palabra que al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se los llevaban y Él los ponía en sus manos sobre cada uno de ellos y los sanaba. También de muchos salían demonios, los cuales gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que Él era el Cristo. Y al llegar el día, dice la palabra que Jesús salió y se fue a un lugar apartado y la gente lo buscaba. Y cuando lo encontraron, intentaron retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero Él les dijo, también es necesario que yo anuncie en otras ciudades las buenas noticias del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. La iglesia proclama el evangelio como Jesús lo hizo, entendiendo que hemos sido enviados. A Jesús le hicieron una oferta, la oferta de estar más cómodo. Quédate aquí, predícanos, sigue trabajando con nosotros, sigue haciendo tu voluntad, olvídate de las demás personas, quédate ahí con nosotros. Y Jesús dijo, no, esperen, yo también tengo que llegar a otros lugares, tengo un propósito mayor. Y así muchos de nosotros estamos siendo retados en esta mañana de que entendamos que tenemos un propósito, que hemos sido enviados, porque esa es la palabra,
¿cómo predicarán si no son enviados? Yo quiero que te entiendas esta mañana, hermano, que tú eres un enviado del Señor. Voy a repetirlo. Tú eres un enviado del Señor. Una enviada del Señor. Tú no eres cualquier persona. Tú no eres cualquier creyente. Tú no eres alguien que simplemente dice, yo soy cristiano y me porto bien. No, tú eres un enviado y una enviada del Señor para predicar el Evangelio. Cuando uno tiene una conversión saludable, uno aspira a esto. Cuando uno verdaderamente ha creído en el Señor, uno aspira a ser enviado y uno entiende que uno carga un propósito delante de Dios y en esta tierra. Uno entiende, Jesús dijo, porque el enviado de Dios habla las palabras de Dios. Juan 3:34. El enviado de Dios habla las palabras de Dios. El enviado de Dios entonces no habla sus palabras. El enviado de Dios habla la palabra de Dios. Entonces aquel que predica, aquel que entiende que tiene un propósito, sabe que ha sido enviado para hablar la palabra de Dios. Y Jesús mismo dijo, pues Dios nos da el Espíritu por medida. En otras palabras, lo que Dios ha puesto en ti es suficiente para tú cumplir un propósito. Pastor, pero es que yo no sé cantar. Pastor, pero es que yo no sé predicar con un micrófono. Yo no estoy hablando de eso. Lo que Dios ha puesto en ti, hermano y hermana, es suficiente para cumplir con el propósito de Dios. Descubre el potencial y el poder del Espíritu Santo sobre tu vida. Habla la palabra de Dios y tú vas a entender que hay vidas que están al lado tuyo que van a ser bendecidas porque tú entiendes tu propósito como creyente. Hay personas que simplemente vienen a la iglesia, pero hay personas que no son la iglesia y Dios te está llamando a ser la iglesia del Señor donde quiera que estés. Tienes que ser enviado. Tienes que ser enviado. Entonces, cuando eres enviado, ¿por qué eres enviado? Porque tienes una palabra en tus manos. Tienes una palabra en tu mano. ¿Qué dice el texto? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? No es suficiente ser enviado. Cuando tú eres enviado es porque tienes una palabra. Tienes una palabra. Hay una predicación que hay con tu testimonio, con tus hechos. Hay una predicación que hay con tu mente, con tu boca. Y Jesús mismo dijo, ¿cuál es esta predicación? El mensaje del reino. Jesús dijo, arrepentidos y convertidos porque el reino de Dios se ha acercado, el gobierno de Dios se ha acercado. Un gobierno que no es de hombre, un gobierno que no es material, aunque será físico en un momento dado, pero es un gobierno espiritual sobre la mente, sobre el corazón, sobre las vidas de cada uno de nosotros. Es un gobierno del Espíritu de Dios sobre el caminar diario de cada una de nuestras vidas, sobre cada decisión está el gobierno de Dios. Y Jesús, y Pablo lo resume aquí en el mismo Romanos capítulo 10, cuando él resume, y esta es la palabra de fe que predicamos, versículo 9, si lo quieren buscar. Es un texto que muchos de ustedes lo conocen. Romanos 10, 9, 10 y 11. Cuando lo tengan, pues diga un amén o alce la mano a saber que están conmigo. Romanos 10. Y esta es la palabra de fe que predicamos, versículo 9. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que cree en Él no será defraudado. Ay, pastor, pero es que yo no sé qué predicar. El que se ha convertido de manera saludable, así fue que comenzó, recibiendo a Jesús en su corazón. Dice la palabra, esta es la palabra que predicamos.
todo aquel que ha sido enviado es porque tiene una palabra que predicar. No es otra palabra. Yo no te voy a predicar que te va a ir bien en la vida. Yo no te voy a predicar que no vas a tener ningún problema. Yo no te voy a predicar positivismo o psicología. La palabra de Dios enseña que la palabra de Dios que predicamos es que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Él fue resucitado de los muertos, serás salvo. Esa es la palabra de fe que predicamos. Y si eso no te apasiona en tu corazón, tu conversión no ha sido saludable. Porque esa palabra fue la que te convirtió a ti. Esa palabra fue la que te cambió a ti. Y si no te apasiona eso, anunciarlo, te tienes que preguntar si tú realmente has sido transformado por el Señor o transformada por el Señor. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Entonces, la predicación viene antes de yo tener un propósito. ¿Por qué? Porque yo he sido salvado y quiero dar de gracia lo que de gracia he recibido. Yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Yo creo con mi corazón que Él está vivo. Básicamente lo que está diciendo el texto, que Jesús fue levantado de los muertos. Yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Él está vivo. Voy a repetirlo, hermano, esto es básico, pero usted tiene que entenderlo y creerlo en toda su vida. Yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor. ¿Qué estoy diciendo con esa frase? Yo confieso con mi boca. Para entender lo que significa esta frase, tenemos que preguntarnos qué significaba para los romanos confesar a Jesús con su boca. Porque para nosotros confesar a Jesús es simplemente pararnos en una esquina o responder a un llamado, pararnos de frente y decir: Señor, yo te entrego mi vida. Para los romanos, confesar a Jesús con su boca era estar muchas veces en un estadio donde paraban a los cristianos de frente y le preguntaban delante de todo el mundo: ¿tú confiesas que Jesús es el Señor y no el César? Porque para los romanos el César era el Señor, era el Dios, el dueño, el emperador. Y por eso mataban a los cristianos, porque los cristianos renunciaban al gobierno del César sobre sus vidas y ahora adoraban solamente a Jesús como Señor. No quiere decir que los cristianos desobedecían todas las leyes, sino que los cristianos dejaron de darle adoración al César. Y esa confesión que los cristianos hacían en Roma públicamente, a muchos de ellos les costó la vida. Por eso es que me preocupa cuando la gente dice: no, yo creo en Dios, yo confieso en el Señor, pero su vida no cambia, el gobierno, sus pensamientos, la forma en que toman decisiones no cambia, porque lo que da a entender es que lo hacen con el corazón, pero Jesús todavía no es el Señor de tu vida. Y sí, tiene que ser delante de los hombres, porque Jesús mismo dijo que el que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. Tiene que ser pública, tiene que ser real, tiene que ser de corazón. Si para los romanos significaba proclamar el nombre de Jesús y que Dios era dueño de sus vidas al frente de un montón de personas, que inclusive a lo mejor le iba a costar vida, le iba a costar el desprecio de familiares, le iba a costar la pérdida de bienes y de propiedades, le iba a costar el abuso, le iba a costar un sacrificio grande, pero ellos habían encontrado un tesoro en Cristo Jesús que nadie más lo iba a poder darle, que nada de esta vida iba a poder entregarle. Habían encontrado la verdadera vida, habían encontrado que Jesús seguía vivo, moviéndose a través de la predicación del Evangelio, y habían respondido a esa palabra y habían dicho: yo te confieso como Señor de mi vida. Si significaba eso para los romanos, principios de interpretación bíblica, no puede significar algo diferente para nosotros.
si para los romanos confesar a Jesús como Señor era algo que le podía costar la vida, para nosotros tampoco puede ser diferente. Ah, pastor, pero ¿cómo nosotros hacemos ahora? ¿Qué son las cosas que nos cuestan la vida en este tiempo? Bueno, tenemos que morir a entretenimiento, tenemos que morir a presupuesto de nosotros, tenemos que morir a nuestro orgullo, tenemos que morir inclusive físicamente si fuese necesario. Hay muchos misioneros en otros países, muchos cristianos en otros países que están siendo perseguidos. Tenemos que ser personas que pongamos los principios del reino por encima de los principios del mundo. Cuando vemos películas, cuando vemos series, cuando vemos diferentes cosas, y tenemos que entender que lo que yo tengo en Cristo es mucho más valioso que lo que el mundo me ofrece, y yo tengo que vivir de acuerdo. Entonces es una declaración de principios. Jesús es mi Señor. Es una declaración de vida. Jesús está vivo, resucitó de los muertos. Y es una respuesta a un mensaje que yo recibo. Porque nadie ha sido convertido si no escuchar el mensaje a través de una persona. El mensaje de Jesús. ¿Ven? Porque todo aquel que en Él cree no será defraudado. Con el corazón se cree. Con el corazón se cree para justicia. Somos justificados. Somos libres de culpa. Somos libres de toda condenación. Por una decisión en el corazón, por una oportunidad del Espíritu Santo de cambiar nuestras vidas, por una oferta del Espíritu de Dios para establecer el gobierno de Dios en nuestra vida, de gozo, de paz, de amor, de estructura, de obediencia, de crecimiento, de salud espiritual. Eso es lo que ofrece el Espíritu Santo de Dios, y yo lo recibo en mi corazón, lo creo en mi corazón, pero también lo confieso en mi corazón, lo confieso con mi boca. El problema es cuando hay una diferencia entre lo que yo hablo y lo que yo creo. Hay mucha gente que habla las palabras bonitas, pero no verdaderamente las cree en el corazón. Y tenemos otro sector que cree en el corazón, pero no se atreve a hablar la palabra del Señor. No se atreve a confesar públicamente que Jesús es su Señor, es su Dios. ¿Usted está entendiendo, hermano? Entonces tenemos un problema. La iglesia no es un lugar de venir a jugar, no es un cuido donde yo envío a mis niños, mis jóvenes. La iglesia no es un lugar de entretenimiento, la iglesia no es un club social, la iglesia no es un lugar donde yo vengo para sentirme bien y acallar mi conciencia. La iglesia es un lugar donde se le rinde culto al Señor, porque sabemos que los que se congregan en esta iglesia y en cada iglesia, en todo el mundo, cada domingo, es porque saben que Jesús está vivo, resucitó de los muertos, y su palabra los ha transformado y los ha cambiado. ¿Están aquí, hermanos? Me faltan 3 puntitos. Son 3 puntitos nada más. Entonces se va rápido. Entonces, ¿cómo predicarán si no son enviados? Pero ¿cómo predicarán y cómo oirán si no hay quien los predique? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Mira lo que dice el versículo 7 de Romanos 10. Así que la fe proviene del oír, y el oír proviene de la palabra de Dios. ¿Usted se cree que nosotros estamos haciendo un esfuerzo extraordinario? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Estamos aquí en el parking, nos reunimos cada domingo. Hermano, no es que simplemente es un esfuerzo. Desde el punto de vista humano es un esfuerzo, sí, puede ser, se puede ver así. Pero para nosotros es un deleite reunirnos, porque la gente tiene que escuchar, tiene que oír la palabra de Dios. Uno cree que lo que uno necesita es que la vida no tenga adversidades, que la vida no tenga problemas. Uno cree que lo que uno necesita es que todo ande bien, que la cuenta de banco esté llena, que tengamos un buen trabajo, que nuestros hijos estén bien. Pero realmente lo que mi espíritu y mi alma necesita
es escuchar la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. La mentira del diablo y la mentira del mundo es la siguiente: hacerte creer que tú puedes obtener lo que la iglesia te da, lo que la predicación del evangelio solo te puede dar a través de otros medios. La mentira del enemigo es la siguiente: que tú no necesitas la iglesia para ser una buena persona. Fíjate, sigue la línea. Lo que tú estás diciendo con eso es que no necesitas el lugar donde Jesús está vivo. Que no necesitas el lugar donde se proclama a Jesús como dueño y Señor de tu vida. Y muchos creyentes, lamentablemente, que no han tenido una conversión saludable, han caído en esa mentira. Y nos vamos descuidando. Y vamos poniendo a un lado la palabra del Señor. Tanto la palabra que se predica por los líderes de la casa, como la palabra que tengo que buscar como creyente en mi vida individual, en mi tiempo con Dios. Y mientras menos palabra, menos fe. Y mientras menos palabra, más sordo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué no es al revés? Pastor, pero es que yo siento que yo escucho. No, la palabra lo que dice es que la fe viene por el oír. La fe viene por el oír. ¿Me sigue? La fe viene por el oír. O sea que para tener fe, primero tengo que tener oídos. Pero luego dice que el oír viene por la palabra de Dios. Entonces, cuando tú estudias este pasaje en su original, lo que tú vas a ver es lo siguiente: es que si Dios no te habla, tus oídos no son abiertos. Tú puedes tener tus oídos carnales muy abiertos, puedes estar escuchándome a mí, escuchando mi tono de voz, mi voz hermosa, varonil, voz de radio que yo tengo. Pero esa no es la que yo quiero que tú escuches. Porque tú puedes escuchar con tus ojos físicos mi voz, pero solamente con tus oídos espirituales puedes escuchar a Dios. Tú estás aquí escuchándome a mí, pero el oído espiritual no necesita escucharme a mí, necesita escuchar a Dios. La palabra de Dios. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Entonces usted tiene dos oídos. A Dios, a la mayoría de las personas le permite el privilegio de escuchar desde que nacen. Y así mismo pasa en la vida espiritual. Si tú no naces de nuevo, no tienes oídos espirituales. La fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Tus oídos espirituales no están diseñados para escuchar voces humanas. La forma en que se nutre tu fe no va a ser nunca a través de métodos humanos. No va a ser nunca a través de la televisión, no va a ser nunca a través de tus mejores amigos, no va a ser nunca a través de las personas que están alrededor tuyo. La fe viene por el oír, y tus oídos espirituales se nutren solamente de la voz del Padre Celestial y de su Hijo a través de su palabra. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Usted me puede estar escuchando a mí, pero como usted no viene con fe, no escucha a Dios. Y por eso muchas veces salimos como entramos. Y por eso no vemos progreso en nuestras vidas, porque creemos que el oír en la iglesia es oír a un pastor. No, desde que usted se levanta en la mañana, usted viene a escuchar la palabra de Dios. Usted dice: Señor, yo voy a escucharte, yo voy a tener un encuentro contigo. Gracias por la gente que predica, que canta, que alaba, que adora, que testifica. Pero háblame tú.
háblame tú, porque la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Yo no quiero que usted se acuerde de mí. Yo no quiero que usted se acuerde de mi voz. Yo quiero que su corazón, y es la voluntad de Dios, que su corazón y su oído espiritual pueda escuchar la palabra de Dios. Si usted no anhela eso, si usted no escucha la voz de Dios, su conversión no ha sido saludable. Y hoy se puede comenzar de nuevo. Lázaro escuchó la voz de Dios en la tumba. Sus oídos fueron abiertos y salió un milagro del Señor caminando. Esteban escuchó la voz de Dios en medio de un apedreamiento poderoso que lo llevó hasta la muerte. Y él dijo que pudo ver a Cristo sentado a la diestra del Padre. Aún en momentos de adversidad, su oído espiritual estaba funcionando. David escuchó la voz de Dios a través de un profeta cuando confrontó su pecado. Aún el ladrón en la cruz escuchó la voz del Mesías cuando le dijo: sí quiero salvarte. Aún Pedro escuchó la voz de Dios continuamente cuando le dijo: Señor mío, Dios mío, apártate de mí que soy pecador. Él vio con sus ojos y con sus oídos espirituales la grandeza de Jesús. Tienes que oír. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que cambia, la palabra de Dios es la que transforma. La palabra de Dios es la que nos dice: Jesús está vivo. Y dice: ¿y cómo irán si no hay quien les predique? Tú eres quien les predique. Tú eres ese enviado. Pero para que tú puedas, otras personas puedan oír, tú tienes que entender tu propósito. Pero sigue así: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo la gente va a responder si no le llevamos a la palabra del mensaje, del evangelio? Jesús dijo en Mateo 10:32: cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también les confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Cuando yo soy presentado con una oportunidad de obedecer a Dios de veras, de convertirme de veras, de que mi vida cambie, de que mi mente sea transformada, yo tengo que abrazar esa oportunidad y tengo que ofrecer esa oportunidad a los otros. ¿Cómo creerán? Porque Dios te va a dar la oportunidad. Y esa oportunidad va a venir y tú vas a tener que confesarlo delante de los hombres. Pero algunos por el costo no lo harán. Porque prefieren su vida cómoda en vez de reunirse en la semana. Prefieren su vida cómoda en vez de venir los domingos. Prefieren su vida cómoda con sus convivencias y con sus pecados y con sus mentiras y con sus fraudes y con todas las cosas que hacemos para aparentar que estamos bien. Y cambiar tiene un costo, y miramos el costo y miramos lo que posiblemente Dios puede darnos y como que no entendemos. Pero Jesús nos promete libertad, y cuando entendemos la libertad del Espíritu Santo, la capacidad de estar libre, saberme perdonado, saberme limpio delante de la presencia del Señor, eso no tiene precio. Ese es el tesoro más grande de mi vida. Pero inclusive la Biblia dice en Juan 12, 42, 43 que muchos de los gobernantes creyeron en Jesús, pero a causa de los fariseos no le confesaban. No le confesaban públicamente para no ser expulsados de la sinagoga. Y dice la palabra, un verso bien triste, Juan 12, 43. Dice: porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. No sé si me están escuchando. Escuchan la voz del Espíritu Santo. Si amas más la aprobación de la gente, no vas a poder crecer saludablemente. Si amas más la aprobación
de tu familia. Debemos buscar la aprobación, debemos comunicarnos bien, debemos amarnos bien. Pero tu familia no es la fuente de revelación de Dios para tu vida, es la palabra de Dios. Dios nos va a poner en esta encrucijada en muchas ocasiones, en un momento donde yo escoja mi bienestar, mi gloria, la gloria de los hombres, lo que el mundo busca versus la gloria de Dios. Pero el que se ha convertido de manera saludable y va creciendo, va entendiendo que hay un propósito mayor que une, que conecta todo lo que yo hago, que conecta todo lo que yo soy. Ese propósito mayor es conectar con el Salvador, es vivir para Él, es vivir para su gloria, es vivir para su honra, y eso cambia mi vida para siempre. ¿Está entendiendo? Pero ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Hay una necesidad de gente que crea, y esa necesidad la suple aquellos que predican el Evangelio y proclaman el Evangelio. Pero no van a poder creer si no escuchan, y no van a poder oír si no se les predica, y no van a poder predicar si no sabemos que somos enviados. Tenemos un propósito. ¿Y cómo invocarán? Termina el texto. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Y esa es la primera pregunta de Pablo. ¿Cómo invocarán? ¿Cómo se van a acercar a Dios si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído de Él? ¿Y cómo van a oír de Él si no se les predica? ¿Y cómo van a predicar si no se les envía? Entonces esa es la meta del Espíritu Santo, esa es la meta del Señor, esa es la meta de la iglesia. Entender que en cada uno de estos pasos tenemos un rol. Queremos que todo el mundo invoque a Dios, tenga una relación personal con el Señor. Queremos que todo aquel que esté cerca de nosotros pueda ver la grandeza del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Invocar a Dios significa llamarle, reconocer su presencia. Invocar a Dios significa tener comunión con Él. Invocar a Dios significa adorarle. Es reconocer que está vivo y que está en mi vida. Invocar a Dios significa servirle con reverencia, con pasión, con devoción. Invocamos la presencia de Dios. Esa es la finalidad de la predicación, es que cada uno de nosotros pueda invocar la presencia del Señor. Y si tú no puedes invocar la presencia del Señor en paz, si tú no puedes invocar la presencia del Señor con gozo, con alegría, si tú no puedes invocar la presencia del Señor con amor, pues hermano, tienes que creer. Tienes que volver a la palabra. Tienes que creer y tienes que amar a Dios sobre todas las cosas. No sé si me están entendiendo. Lo que estamos hablando aquí es de un ciclo saludable que debe darse en nuestras vidas. Yo entiendo que hay un propósito en mi vida de predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque he escuchado el Evangelio. ¿Por qué? Porque he creído el Evangelio. ¿Por qué? Porque alguien lo anunció a mi vida y escuché la voz de Dios. ¿Para qué? Para invocar el nombre del Señor en todo lo que yo hago. Invocar la presencia del Señor es reconocerlo en todos mis caminos. Y ese es mi mensaje en esta mañana. Que tú puedas entender la importancia de vivir para Dios cada día. Así que yo pido que inclines tu rostro ahí donde estás y puedas decirle: Señor, yo te confieso delante de los hombres. Yo te confieso delante de mi familia. Yo te confieso delante de este mundo. Públicamente, privadamente, de todas maneras, con mi familia, solo. Yo te confieso. Creo que tú eres el Señor.
Creo con mi corazón, pero confieso con mis labios que Jesucristo es el Señor de mi vida y que Él está vivo, que Él resucitó de los muertos y que mi vida, voy a poner toda mi vida en sus manos, voy a confiar toda mi vida, voy a confiar en Él, en su gobierno, en su manera de hacer las cosas, mi manera de pensar, voy a confiar en Él, mi familia, mi matrimonio, voy a confiar en Él, mis estudios, mi escuela, voy a confiar en Él, mi universidad, mi trabajo, voy a confiar en Él cada cosa. Oh Señor, yo te reconozco en esta mañana. Y venimos ante tu presencia reconociéndote, Señor. Trae convicción en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. 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 Te adoramos, Jesús. ¿Qué tal si tú respondes ahí donde estás a esta palabra? Yo no sé en qué área, en qué estás. Quizás necesites más valentía, más fuerza para predicar el Evangelio, para entender que has sido enviado con esta palabra en tus labios. Quizás hay áreas de tu vida donde la cual Jesús no es el Señor. Dios quiere gobernar tu vida. Y aquí en comunión, alza tus manos y dice: Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mi mente. Cada área te pertenece a ti. Sálvame de mí mismo. Sálvame de mi pecado. Sálvame de toda atadura, todo vicio. Tú me libertas completamente en el nombre de Jesús, para vivir para ti, para escucharte y para servirte. Te adoramos, Jesús, y te reconocemos, Señor. Amén. Si hiciste esta oración, nos gustaría saber, al final déjanos saber: pastor, hice la oración, pastor, quiero comprometerme con el Señor más, quiero aprender más del Señor, quiero vivir para Él. Y si ese es el caso, queremos escuchar lo que Dios está haciendo en tu vida. Déjanos saber en qué podemos ayudarte para que crezcas en el Señor. Necesitamos ese feedback como líderes de dónde ustedes están para poder ser más efectivos, y queremos caminar con ustedes hasta que Cristo sea visto en nuestras vidas, en nuestras acciones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios te bendiga.